Ahora el siguiente punto es definir el tamaño del proyecto, quiere decir hasta cuánto vamos a producir, cuánto va a ser la capacidad de producción que vamos a tener. Así que lo primero que tenemos que tomar en cuenta, fíjense acá, es que para describir el tamaño del proyecto se debe responder un análisis de la cantidad de variables como ser, y en primer lugar, la primer variable que se toma en cuenta es la demanda. Definir claramente la proyección de la demanda del proyecto. También es importante los insumos, quiere decir la disponibilidad de materia prima para poder producir un bien. ¿De qué sirve que digamos queremos, ¿cómo se llama?, sacar un refresco de quinoa, pero sin embargo no nos venden la quinoa, todo lo están sacando al exterior? Entonces hay los insumos respectivos para poder producir tanta cantidad. Otro punto importante para el tamaño es la ubicación, dónde va a estar localizado, y también cómo va a ser el sistema de comercialización. Va a ser directamente intermediario al productor final, al consumidor final. Son puntos que hay que tomar en cuenta. Otro, el tamaño del proyecto, dice, se define como la capacidad de producción al volumen o número de unidades que se pueden producir en un mes o en un año. Es decir, que está en función del servicio, de la característica del producto y del tipo de proyecto que se presenta. Prácticamente el tamaño de un proyecto es cuánto vamos a producir, en volumen o en cantidad o en unidades, cuánto, por día, por mes, pero sobre todo vamos a tomar nosotros en cuenta por año. Otro punto importante es la característica del producto, la línea de producción, destino, proceso, eso ya lo hablamos. Los aspectos técnicos que permiten determinar las estrategias del tamaño de la planta, la capacidad instalada, la capacidad productiva, bueno, son factores que determinan, y esto es lo principal. Bueno, toda la teoría, quedémonos con esta parte de acá. En la práctica, determinar el tamaño de un proyecto, de una nueva unidad de producción, es una tarea limitada por relaciones recíprocas. Quiere decir que para poder determinar el tamaño tenemos que analizar el tamaño y la demanda. Esta es la principal, el tamaño y la disponibilidad de materia prima, el tamaño y la tecnología. Hay los equipos, hay las extractoras, hay las licuadoras semi-industriales, existe, y también el tamaño según el financiamiento. Pero el principal de todo esto que define el tamaño de un proyecto es analizar el tamaño versus demanda. De ahí es donde sacamos cuánto es mayormente el tamaño de producción del proyecto. Ahora vámonos hacia ahí. Un ejemplo, cómo es que se define el tamaño, está muy relacionado con el tipo de área del proyecto. Cuando estamos hablando de un proyecto industrial, pues el tamaño se define por el número de unidades producidas en un año. Entonces, por unidades de producción se toma en cuenta en un proyecto industrial. En un proyecto educativo se toma en cuenta el número de estudiantes o alumnos admitidos en un año, cuántos estudiantes han inscrito. En un proyecto agrícola, ¿cómo se toma en cuenta el tamaño? Por la cantidad de productos obtenidos en el ciclo agrícola, cuánto va a ser lo que se va a obtener de rendimiento en la cosecha. En un proyecto hidráulico sanitario, quiere decir lo que es agua potable, aquellos proyectos sociales que arman alcantarillado o arman nuevos sistemas de tuberías para agua en lugares. Entonces, en un sistema hidráulico sanitario, la cantidad de población y el servicio producido cuantificado por el caudal por metro cúbico a ser transportados por las tuberías y llevados a la planta de tratamiento durante un año. Estos ya son proyectos sociales. Para un proyecto de servicio de estacionamiento, de venta de gasolina, de diésel, de gas, cantidad de espacios disponibles para dar cabida para una hora, para un mes o para un año. Para un hospital, ¿cómo se define el tamaño del proyecto de un hospital? Según el número de pacientes que se pueden atender, ya sea de manera mensual o de manera anual. Número de pacientes atendidos en consulta, número de pacientes atendidos de emergencia, número de pacientes atendidos en cama, ya eso se cuantifica.
para determinar diferentes tamaños. ¿Cuál es el que nosotros vamos a ver? Vamos a ver nosotros este de acá, el primero, lo que es definir el tamaño de un proyecto según las unidades, la cantidad que se produce mínimamente en un año. Ahora, le hablaba a usted que dentro de los factores que determinan el tamaño está en primer lugar el mercado, la demanda, y es el principal. Está también la materia prima, hay disponibilidad para referirnos al tamaño del proyecto, hay los equipos que nos ayudan a producir no 10 kilos de materia prima, sino 100 kilos o 500 kilos de procesamiento. Hay la tecnología, nos pueden las entidades financieras prestarnos dinero para este tipo de negocio. Existe la mano de obra técnica, semicalificada o calificada, dos puntos que se analizan, pero de todos estos, vámonos ya aquí, vámonos, como se dice, al grano. ¿Qué sucede acá? Vemos el ejemplo, ¿se recuerdan cuando estábamos estimando la demanda del proyecto? Analizamos este proyecto de Network Pizza, donde es un negocio para poder producir, elaborar pizza, un negocio de venta de comida rápida, cosa que la gran pregunta es, ¿cuántas pizzas se van a poder fabricar o se van a poder elaborar en este lugar? ¿Cuánto tiempo le demora al área de producción tener una pizza desde elaborarlo hasta estar listo, salido del horno? ¿Cuánto demora? Eso hay que analizarlo acá en el tamaño. Decíamos que para poder tomar en cuenta el tamaño del proyecto, debo basarme en mi estudio de mercado, en el balance oferta-demanda o en la demanda insatisfecha, y agarrar ese cuadro de allá y traerlo aquí. De esta manera, agarro el cuadro de balance oferta-demanda. Acuérdense, ahí está la proyección de la oferta proyectado a tiempo correspondiente. Tengo la demanda y la oferta menos la demanda me da lo que es la demanda insatisfecha o el balance oferta-demanda anualmente. Y de esto se saca pues un 15 o 20% de participación del mercado, pero mayormente se sabe sacar un 5%, que es al final de toda la torta, el negocio va a abarcar un 5% de la población. Y esta es la demanda del proyecto. La gran pregunta es, si esta es la demanda, ¿existe la capacidad para poder producir 222.446 pizzas anuales? ¿Hay esa capacidad? Si no lo sabemos, vamos a tener que hacer algunos cálculos al respecto. Uno de los puntos que hay que tomar en cuenta es, vamos a ver en este ejemplo de acá, es la capacidad de producción. La demanda insatisfecha ya la tenemos. Vamos a analizar entonces acá. Dice, se estima el tiempo que se demora en elaborar una pizza personalizada. ¿Cuánto tiempo se demora en preparar una pizza? Desde la masa, desde los ingredientes, desde meter al horno y cuando sale del horno. ¿Ok? Como esto es comida rápida, mientras menos demoremos, mejor. Hay que optimizar los procesos. Entonces, para ello se realizan 10 pruebas o mediciones para estimar el tiempo, sobre todo en minutos. Empezamos con la pizza número 1. Empezamos a hacer la masa, ya está listo, o la masa ya está preparada, le ponemos los ingredientes, armamos todo, agarramos la pizza así, le damos sus vueltas todavía, y bueno, ponemos al horno y la pizza sale. La primera que se elaboró sale en 14 minutos con 30 segundos, 14,3. La segunda pizza demoró 14 minutos y segundos en sí. La tercera pizza, y así, de tal manera que de las 10 pizzas que se produjeron, sumamos los 10, dividimos entre 10 y sacamos un promedio. Y este promedio que está aquí en la parte inferior es el tiempo promedio que se demora en elaborar una pizza hasta tenerlo listo para el cliente. Vamos poniendo un ejemplo. Ahora, ¿qué sucede acá? Dice, este es el ejemplo. En este ejemplo se trabajan 8 horas. Acuérdense, las 8 horas por 60 darían 480 minutos.
Los tiempos que se observan en la tabla es lo que se demora en producir una unidad de pizza. El tiempo promedio para producir una unidad es de 14,3 minutos. Ese es el tiempo promedio. Este tiempo promedio se lo pueden llamar también como tiempo estándar, tiempo en que demoramos elaborar una pizza. Ahora va a tener que calcular el tiempo, cuánto tiempo le demora con esos ingredientes producir el producto. Las que están haciendo torta, cuánto tiempo demora en elaborar una torta. Y este promedio, que se le llama tiempo promedio, tiempo estándar, dice, es importante porque nos permite calcular la capacidad de la planta, cuánto se produce en promedio, nos ayuda también, ¿cómo se llama?, para poder estimar el plazo de entrega. Ok, entonces cuando alguien nos pida una pizza, vamos a decirle mínimamente, por favor, espere unos 15 minutos. Aquí estamos poniendo 14, pero vamos a darle un minuto más por si acaso. 15 minutos. Este tiempo promedio de acá, 14,3, nos ayuda a calcular, dice, la capacidad de la planta, la capacidad de producción, el costo también de la mano de obra, el tiempo que se requiere. Entonces, este es un punto importante. Atienda, por favor, acá. Calculamos el tiempo en que demoramos. Lo mismo sucedía cuando estábamos haciendo un proyecto para desparasitar y hacerles análisis. ¿Cuánto tiempo me demora en analizar una prueba? Para saber si un paciente tiene el ácido úrico elevado, ¿cuánto tiempo me demora procesar el suero, hacer el análisis, hacer la lectura y emitir el resultado? Es lo mismo acá. ¿Cuánto tiempo se demora en promedio en elaborar una pizza? 14,3 minutos. Y pues la mayoría trabaja 8 horas. Ya si va a trabajar más, se coloca acá y se saca en minutos. ¿Qué sigue luego? Luego de esto, el siguiente paso es la capacidad del diseño. Se calcula por una regla de 3 simple. Usted tiene acá 8 horas, equivale a 480 minutos. ¿Cuánto es el promedio de elaborar una pizza? 14,3 minutos. Entonces, por regla de 3 vamos a hacer esta breve operación. 14,3 minutos se tarda en elaborar una pizza lista para el consumidor, para el cliente. Si se van a trabajar 8 horas, 480 minutos, ¿cuántas pizzas se pueden producir en 8 horas? Sí, a ver, ¿qué dice acá? 480 dividido entre 14,3 me dice que se pueden producir tranquilamente 34 pizzas por día. ¿Ok? Entonces, esta es la capacidad de producción diario. Y si esto, usamos una calculadora acá, si se producen 34 pizzas por día, pongámosle que se trabaje de lunes a sábado, 6 días. Entonces, por 6 serían 204 pizzas que se producen a la semana. Multiplicado por 4, se produciría 816 pizzas al mes. Y multiplicado por 12 se producirían 9.792 pizzas al año. Entonces, esta es la capacidad de producción para este tipo de negocio si se va a trabajar 8 horas. Bueno, ok, entonces a partir de acá hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones para lo que es definir el tamaño. Recordemos que son 8 horas, que es el nivel teórico máximo de producción para poder producir 34 unidades, quiere decir 34 pizzas por día. Pero, no obstante, el trabajador no trabaja constantemente durante toda la jornada laboral. También tiene un momento de receso o un momento tiene que ir al baño, tiene que hacer alguna actividad, o hay un momento donde tiempo breve de ociosidad o no ociosidad, pero también hay tiempo donde no hay venta, entonces hay que acomodar, limpiar, o donde se toman pausas. Eso sobre todo, se toman pausas en el horario de trabajo, que son minutos breves. ¿Qué pasa pero con esto? Esto indica que al tiempo total del trabajo que trabaja la mano de obra se le resta un porcentaje correspondiente. A 34 unidades hay que restarle un porcentaje porque no se está trabajando los 480 minutos. Hay que restarle, dice, un porcentaje correspondiente a este tipo de actividad y al desgaste que se tiene durante la jornada laboral.
Estamos hablando de los suplementos, tolerancia o concesiones de la mediación del trabajo, que por favor necesito hacer una llamada, unos minutos, reemplazamos un momento, necesito ir al baño, necesito estar fuera de mi familia, necesito hablar un momento. Entonces, son tiempos, como dice acá, de pausa en el trabajo. Así que a esta unidad que tenemos acá de producir 34 pizzas por día, aproximadamente vamos a restarle un 15%. Quiere decir un 15% de la pausa del día, del trabajo laboral. Entonces, si le restamos un 15% de la pausa laboral, quiere decir 100 menos 15, tendríamos 85. Entonces, las 34 pizzas que se producen por un 15% de pausa laboral, quiere decir que en realidad se estarían produciendo 29 unidades de pizza por día, ya no 34. Esta es lo que se conoce como la capacidad efectiva que tenemos para producir. En la práctica, se lo he puesto así para que quede bien claro, en la práctica, ya estando ahí, como se dice, en campo, no es lo mismo la teoría que la práctica. En el trabajo de campo se asume este valor como si toda la producción o prestación del servicio se realizara de manera normal, sin complicaciones. Todo es hermoso, estamos en el negocio de las maravillas, pero sin embargo, dice, yéndonos a condiciones mucho más realistas, lo más común es que ocurran, ¿qué dice acá número 1? Tropiezos. Entonces, en condiciones realistas van a ocurrir tropiezos. ¿Hay problemas? Pues van a ocurrir problemas. El proveedor no llegó a tiempo, tenía que traernos la materia prima, no lo hizo. O estábamos yendo a recoger la materia prima y justo hay bloqueo. O justo, ¿cómo se llama? Hay una trancadera y una saturación de los autos porque se pinchó un camión adelante, se chocaron. Entonces, van a haber negocios, van a haber problemas en el negocio, en el día a día, que no tienen nada que ver con el trabajo que se realiza, pero dicen que muchos administradores de la planta suelen considerar, como lo evidencia en una matemática empresarial, se hace el siguiente cálculo, un cálculo de la capacidad de producción, en la que el valor obtenido al aplicar el porcentaje del 85%, ya bajamos un 15%. Se le aplica otro porcentaje, y es llamado el porcentaje de factor de merma inherente al proceso. Los problemas que pueden haber en el día a día. Justo hubo un apagón en la zona. Justo este día de trabajo cortaron el agua porque se rompió una cañería. Entró un tráiler en la zona y por el peso rompió la cañería, ¿cierto? Entonces pueden pasar un montón de cosas en el día a día. Entonces se utiliza un factor de merma inherente al proceso, valor que es obtenido con la base de registro basado en las causas de retraso. Entonces ya hemos bajado un 15%. ¿Cuánto más podríamos bajar en la realidad? En la realidad, dice acá, en nuestro caso usaremos, en vez de trabajar con un 85%, vamos a bajar un 2% más. 15 más 2 serían 17%, entonces vamos, en vez de trabajar con 85%, vamos a trabajar con un 83%. Por lo que al ser multiplicado por 29, acuérdense que la última quedó, como se llama, con un 15 menos, quedó en 29 pizzas por día. Entonces un 2% más sería 29 multiplicado por 0,83 ahora, quedaría 24 pizzas que se podrían producir al día. Y esto se analiza, ¿ok? Ahora ya no son, ahora son 24 por 6 días. Ya tengo 144 pizzas producidas a la semana. Por 4 semanas, 576 pizzas producidos al mes. Por 12 meses, 6.912 pizzas que se producirían o sería la capacidad de producción al año. ¿Ok? Entonces, bajo esta característica de acá, entonces luego, ¿qué es lo que se hace? Con los valores de capacidad de diseño de la producción real y capacidad efectiva calculados, podemos hallar una capacidad y eficiencia de producción. Considerando un turno real, son 8 horas de trabajo. Esta es la realidad ya de las pizzas que se producen, 24 pizzas por día. Entonces podemos sacar la parte de la utilización. La utilización se saca mediante la producción real, que en este caso son 24 unidades, dividido entre la capacidad de diseño. Originalmente, trabajando
las 480 horas se tendrían que producir 34 pizzas. Entonces, el porcentaje de producción o de utilización es del 70,6. La eficiencia, que es la producción real, 29, dividido entre la capacidad efectiva, que era el 15% del 85, que eran 29 unidades. Entonces, la eficiencia sale 82,2% para la producción. Quiere decir que en este caso, en un turno de 8 horas de trabajo del negocio, la utilización es del 70,6% y la eficiencia es del 82,8%. ¿Y cómo lo resumimos todo esto? Que el control de los índices es el primer dato a tener en cuenta cuando decidimos emprender estrategias para modificar la capacidad. No se considera bueno estar trabajando con una utilización cercana al 100%. Acuérdense, en el caso de nosotros, la utilización salió 70%. Quiere decir que se está iniciando con un 70% de utilización, pero no es bueno trabajar con menores acá, por debajo de 70. Es sinónimo de improductividad. Con esto tenemos suficientes alertas para subir o bajar la capacidad según se aplique, apuntando por obtener un 85% de utilización. Quiere decir que este valor de acá, lo ideal es que lo tenemos en 82, pero vayamos subiendo, cosa que de 70 luego yo pueda subir mi capacidad de producción a 85. En el año 1 ya utilizaron 70%. En el año 2 ya subiré mi producción a un 85%. Y en el año 3 pues ya trabajaré con la parte del 100%, que es producir 34 unidades al año. Entonces, bajo este ejemplo de acá, le estoy mostrando a usted cómo es el análisis para poder determinar el tamaño del proyecto, ¿ok? Pero este ejemplo que me he basado con ustedes, atienda por favor acá, es cuánto tiempo se demora para producir un producto. Bueno, uno solo. Y ese uno solo, ¿cuánto se produce al día? ¿Cuánto se produce a la semana? ¿Cuánto se produciría al mes? Y multiplicado por 12, ¿cuánto se produciría al año? Y con eso ya tendría una capacidad mejor para poder definir. Ok, entonces hasta aquí sería la parte de la explicación del tamaño del proyecto. Con esto finalizo este periodo